Azteca, de Gary Jennings. Parte 4. Continuación. Serpiente de obsidiana hizo eso, continuó el señor maestro, para que su gente creyera que ellos habían sido y siempre serían los verdaderos guardianes del arte y la ciencia, y por lo tanto, hacerles creer que su destino era imponer su civilización a cualquier otro pueblo inferior. Sin embargo, ni los mexica podían ignorar la evidencia de que habían existido mucho tiempo antes de su llegada aquí otras civilizaciones avanzadas y civilizadas. Así es que tuvieron que urdir fantásticas leyendas para ajustarse a esa evidencia. Pollek y yo pensamos en eso y el muchacho sugirió: ¿quiere usted decir cosas como Teotihuacán? ¿El lugar en donde los dioses se reunieron? Ese es un buen ejemplo, joven Pollexin. Esa ciudad se está cayendo. Está desierta, y las hierbas crecen entre sus ruinas en este momento. Pero obviamente un día fue una ciudad mucho más grande y populosa de lo que Tenochtitlán jamás llegará a ser. Yo dije: a nosotros nos enseñaron, señor maestro, que había sido construida por los dioses cuando ellos se reunieron y decidieron crear la tierra, la gente y las cosas vivientes. Por supuesto que les enseñaron eso. Ninguna cosa grandiosa que no haya sido hecha por los mexica puede atribuirse a otros hombres. Arrojó una voluta de humo por sus narices y continuó, aunque serpiente de obsidiana borró todo el pasado histórico de los mexica, no pudo quemar las bibliotecas de Texcoco ni de otras ciudades. Nosotros todavía tenemos archivos que nos dicen cómo era este valle mucho tiempo antes de la llegada de los azteca mexica. Serpiente de obsidiana no podía cambiar toda la historia del único mundo. ¿Y hasta dónde llegan esas historias inalteradas?, pregunté. No lo suficientemente lejos. Nosotros no pretendemos tener una información que data desde la primera pareja. Ustedes conocen las leyendas. Esos dos fueron los primeros habitantes de la tierra, y después todos los demás dioses, y luego la raza de los gigantes. Neltitica dio 2 chupadas meditativas a su Poquietl. Esa leyenda acerca de los gigantes quizás sea verdad. Todavía se conserva en Texcoco un hueso muy antiguo, descubierto por un agricultor cuando cavaba. Yo lo he visto, y los cirujanos Tiziltín dicen que definitivamente es un hueso humano de la cadera, y es tan grande como mi estatura. El pequeño Pollek dijo riéndose impertinentemente: no me importaría conocer a un hombre con una cadera así. Bien, dioses y gigantes son cosas para ser ponderadas por los sacerdotes. A mí me interesa la historia de los hombres, especialmente la de los primeros hombres de este valle, los hombres que construyeron ciudades como Teotihuacán y Tolan, porque todo lo que tenemos lo heredamos de ellos. Todo lo que sabemos lo aprendimos de ellos. Dio una última chupada y quitó del agujero los residuos quemados de su Picietl, caña. Quizá nunca lleguemos a saber por qué desaparecieron o cuándo, pero las vigas chamuscadas de sus edificios en ruinas sugieren que fueron asaltados por merodeadores que les hicieron huir. Probablemente los salvajes chichimeca, la gente perro. Lo poco que hemos podido leer en los murales que se conservan, en tallas esculpidas y en su escritura pintada, ni siquiera nos dicen el nombre de ese pueblo desaparecido. Sin embargo, sus cosas están ejecutadas con tanto arte que nosotros, con respeto, nos referimos a sus constructores como los tolteca, los maestros artistas, y por muchas gavillas de años hemos estado tratando de igualar sus conocimientos. Pero, dijo Pollek, si los toltecas se fueron hace tanto tiempo, no veo cómo pudimos aprender de ellos. Porque unos cuantos individuos pudieron sobrevivir, aun cuando la masa de ellos, como nación, desapareció. Debió de haber algunos supervivientes que se internaron en los altos riscos
y en lo profundo de las florestas. Esos tolteca que no murieron debieron de sufrir en su escondrijo, aún conservando parte de sus libros y de sus conocimientos, con la esperanza de que su cultura pasara a sus hijos y a los hijos de sus hijos cuando se mezclaron en matrimonio con otras tribus. Desafortunadamente, los únicos pueblos que había en aquel entonces eran totalmente primitivos. Los insensibles otomí, los frívolos purépecha y, por supuesto, los por siempre presentes, la gente perro. «Ah, ya», dijo el joven Poyek. Los otomí todavía no aprendían el arte de escribir. En cuanto a los chichimeca, por aquellos días todavía comían su propio excremento. Sin embargo, aún dentro de los bárbaros, pudo haber un puñado de especímenes extraordinarios, dijo Neltitica. Debe suponer que los tolteca escogieron cuidadosamente a sus compañeras, y que sus hijos y nietos hicieron lo mismo. Y así se pudo mantener por lo menos un poco de sangre superior. Cada recuerdo de los antiguos conocimientos tolteca, transmitidos de padres a hijos, debió de haber sido un sagrado depósito de familia, hasta que finalmente empezaron a llegar a este valle otros pueblos del norte, también primitivos, pero capaces de reconocer, apreciar y utilizar ese tesoro de conocimientos. Pueblos nuevos deseosos de mantener vivo el rescoldo por tanto tiempo bien guardado, para convertirlo nuevamente en flama. El señor maestro hizo una pausa para poner una nueva caña en el agujero de su picietl. Muchos hombres fumaban el poquietl porque decían que el fumar les conservaba sus pulmones limpios y saludables. Yo también tuve ese hábito cuando fui más viejo, y para mí fue una gran ayuda para la meditación, pero Neltitica fumaba más que cualquier hombre, más que todos los que yo conocía en mi vida. Quizá por ser tan adicto a eso, logró conservar una sabiduría excepcional y una vida larga. Él continuó. Los primeros que llegaron del norte fueron los Kulúa, los Acolúa, mis antepasados y los suyos, Poyektzin. Después de ellos, todos los demás que se han asentado en el lago, los Tecpacneca, los Ochimilca y demás. Entonces, como ahora se llamaban a sí mismos por diferentes nombres, y solo los dioses saben de dónde vinieron originalmente, pero todos esos emigrantes llegaron aquí hablando uno u otro dialecto del lenguaje náhuatl. Una vez establecidos en el lago, empezaron a aprender de los descendientes de los desaparecidos tolteca, lo que estos recordaban de sus artes y oficios. Esto no pudo haber sido hecho en un solo día, dije, o en una gavilla de años. No, y quizá no en pocas gavillas de años, dijo Neltitica. Pero durante la mayor parte de este largo aprendizaje, tomado de esos tenues retazos de información, ensayado con errores y hecho por imitación, la mayoría de los pueblos se comprometieron a compartir este aprendizaje, y el más rápido en aprender era cumplimentado por todos los demás. Afortunadamente, esos Kulúa, Acolúa, Tecpacneca y todos los demás se podían comunicar en un lenguaje común, así es que todos trabajábamos juntos. Mientras tanto, fueron echando gradualmente a los pueblos inferiores lejos de esta región. Los purépecha se fueron hacia el oeste, los otomí y los chichimeca hacia el norte. Las naciones que hablaban náhuatl se quedaron y crecieron con conocimientos y perfección dentro de una misma paz. Cuando estos pueblos alcanzaron un cierto grado de civilización, dejaron de ayudarse mutuamente y empezaron a competir entre ellos por la supremacía. Fue entonces cuando llegaron los todavía primitivos azteca. El señor maestro
Me miró. Los azteca o mexica se asentaron en medio de una sociedad que ya estaba bien desarrollada. Sin embargo, esa sociedad se encontraba entonces dividida en facciones rivales. Los mexicas se las ingeniaron para poder sobrevivir hasta que Coxcox, el gobernante de los Culúa, condescendió en nombrar a uno de sus nobles, el gobernante de los Culúa. Condescendió en nombrar a uno de sus nobles, llamado Acamapixtli, como el primer Hueytatloani de los azteca. Acamapixtli introdujo a los mexica en el arte de conocer las palabras, y después de todos aquellos conocimientos que ya habían sido salvados y compartidos por todas las naciones asentadas aquí desde hacía muchos años, los mexica estaban ávidos de aprender. Y ya sabemos qué uso dieron a ese aprendizaje. Instigaron a las facciones rivales de estas tierras a luchar entre ellas, asegurándoles su lealtad primero a unas y luego a otras, hasta que finalmente consiguieron la supremacía en conocimientos militares por encima de todas las demás naciones. El pequeño Poyec de Texcoco me lanzó una mirada como si yo tuviese la culpa de la agresividad de mis ancestros, pero Nel Titica siguió hablando desapasionadamente como un historiador destacado. Todos sabemos cómo han crecido y prosperado los mexica desde entonces. Han dejado atrás en riqueza e influencia a todas esas otras naciones que una vez los consideraron insignificantes. Su Tenochtitlan es la ciudad más rica y opulenta que se ha construido desde los días de los tolteca. Aunque se hablan incontables lenguas en el único mundo, los ejércitos, mercaderes y exploradores mexica que han llegado muy lejos hacen de nuestro náhuatl una segunda lengua entre todos los pueblos, desde los desiertos del norte hasta las selvas del sur. Él debió de ver mi sonrisa de satisfacción, porque concluyó: pienso que esas adquisiciones deberían ser suficientes para que los mexicas se sintieran satisfechos. Pero no, han seguido insistiendo en conseguir más honores. Volvieron a escribir su libro tratando de persuadirse y de convencer a los demás de que siempre han sido nación más notable de esta región. Los mexica se pueden engañar a sí mismos y puede ser que defrauden a los historiadores de las próximas generaciones, pero creo que he demostrado ampliamente que los usurpadores mexica no son los grandes toltecas reencarnados. La primera señora de Tolan me invitó a tomar chocolatl en su sala y guardé silencio mientras discutían pequeños detalles concernientes al funcionamiento del palacio. Cuando hicieron una pausa en su coloquio, intrépidamente dejé caer la pregunta: ¿usted nació en Tolan, mi señora, que una vez fue una ciudad tolteca? Entonces, ¿es usted una toltecatl? Ambos, ella y Ixtlilxóchitl, me miraron sorprendidos. Después ella sonrió. Cualquier persona en Tolan, cabeza inclinada, cualquier persona en cualquier parte, se sentiría orgullosa de poder proclamar que tiene tan solo una gota de sangre tolteca. Pero honestamente, yo no puedo. Durante todo el tiempo que podemos recordar, Tolan siempre ha sido parte del territorio de los tecpaneca. Así es que yo vengo de la estirpe tecpaneca, si bien sospecho que hace mucho tiempo, en nuestra familia,
Hubo 1 o 2 otomí antes de que esa raza saliera del valle. Dije decepcionado. ¿Entonces no hay ninguna huella de los tolteca en Tolan? En la gente. ¿Quién puede decirlo con certeza? En el lugar, sí, están las pirámides, las terrazas empedradas y las amplias plazas amuralladas. Las pirámides han sido deslavadas por la erosión. Las terrazas están sumidas y agrietadas, y las paredes se han caído en algunos lugares. Sin embargo, los exquisitos patrones en donde sus piedras habían estado asentadas son todavía discernibles, como rivales de estas tierras a luchar entre ellas, asegurándoles su lealtad primero a unas y luego a otras, hasta que finalmente consiguieron la supremacía en conocimientos militares por encima de todas las demás naciones. El pequeño Boyek de Texcoco me lanzó una mirada como si yo tuviese la culpa de la agresividad de mis ancestros, pero Neltitica siguió hablando desapasionadamente como un historiador destacado. Todos sabemos cómo han crecido y prosperado los mexica desde entonces. Han dejado atrás en riqueza e influencia a todas esas otras naciones que una vez los consideraron insignificantes. Su Tenochtitlan es la ciudad más rica y opulenta que se ha construido desde los días de la Tolteca. Ambos, ella y Ixtlilxóchitl, me miraron sorprendidos. Después ella sonrió. Cualquier persona en Tolan, cabeza inclinada, cualquier persona en cualquier parte, se sentiría orgullosa de poder proclamar que tiene tan solo una gota de sangre tolteca. Pero, honestamente, vaya, yo no puedo. Durante todo el tiempo que podemos recordar, Tolan siempre ha sido parte del territorio de los tecpaneca. Así es que yo vengo de estirpe tecpaneca. Si bien sospecho que hace mucho tiempo, en nuestra familia, hubo 1 o 2 otomí antes de que esa raza saliera del valle. Dije decepcionado. ¿Entonces no hay ninguna huella de los tolteca en Tolan? En la gente, ¿quién puede decirlo con certeza? En el lugar, sí. Están las pirámides, las terrazas empedradas y las amplias plazas amuralladas. Las pirámides han sido deslavadas por la erosión. Las terrazas están sumidas y agrietadas, y las paredes se han caído en algunos lugares. Sin embargo, los exquisitos patrones en donde sus piedras habían estado asentadas son todavía discernibles, como también aquí y allá los bajorrelieves tallados y los fragmentos de sus pinturas. Sus muchas e impresionantes estatuas son las que están menos deterioradas. ¿De los dioses?, pregunté. No, no lo creo, porque todas tienen la misma cara, son del mismo tamaño y forma, esculpidas de manera simple y natural, no en el estilo complejo de nuestro tiempo. Son columnas cilíndricas, como si alguna vez hubieran soportado algún techo imponente. Estas columnas están esculpidas en forma de seres humanos, parados. Si puedes imaginarlos, casi 3 veces más altos que cualquier otro. Quizás sean los retratos de los gigantes que vivieron en la tierra después de los dioses, sugerí, recordando el monstruoso hueso de la cadera del que me había hablado Neltitica. No, yo creo que representan a los mismos tolteca, solo que en proporciones mayores a su tamaño real. Sus rostros no son severos, ni brutales, ni arrogantes, como se podría esperar de los dioses o de los gigantes. Tienen una expresión de sosegada vigilancia. Muchas de sus columnas yacen derrumbadas y esparcidas alrededor, abajo, en la tierra, pero otras todavía están en lo alto de las pirámides, mirando a través de la campiña, como si esperaran paciente
y tranquilamente. ¿Y qué supone usted que están esperando? Quizá el regreso de los tolteca. Había sido Ixtlilxóchitl quien contestó, añadiendo una risa seca, emergiendo de donde han estado escondidos durante todas estas gavillas de años, regresando con poder y furia a conquistarnos a nosotros los intrusos, a rescatar estas tierras que una vez fueron de ellos. No, ¿mi hijo? Dijo la señora de Tolan. Ellos nunca fueron un pueblo guerrero, ni lo querían ser, y eso fue su ruina. Si alguna vez pudieran regresar, lo harían en paz. Ella sorbió su chocolatl e hizo una mueca. Se le había acabado la espuma. Tomó de una mesa colocada a su lado el batidor de grandes y pequeños anillos de madera, que se entremezclaban sueltos y ligeramente colgantes en su base cóncava, tallado hábilmente en una sola pieza alargada de cedro aromático. Lo metió en su taza y, agarrando el palo entre las dos manos, lo frotó vigorosamente, haciendo girar los anillos del batidor hasta que el líquido rojizo se esponjó, quedando otra vez espumoso. Después de otro sorbo, lamió la espuma de su labio superior y me dijo: «Ve alguna vez a la ciudad de Tenochtitlán, cabeza inclinada, y contempla los murales que quedaron allí. Solamente uno de ellos muestra a un guerrero, y éste solamente está jugando a la guerra. Su espada no tiene filo, solo un penacho de plumas en la punta, y sus flechas están guarnecidas por bolitas de hule, como las que se usan para enseñar a los muchachos el tiro al arco. Sí, mi señora, yo he utilizado esas flechas cuando practicaba los juegos de guerra». Al ver otros murales, suponemos que los tolteca nunca ofrecieron sacrificios humanos a sus dioses, sino solamente mariposas, flores, codornices y cosas semejantes. Los tolteca fueron un pueblo pacífico, porque sus dioses eran bondadosos. Uno de ellos fue y es ese Quetzalcóatl, que todavía es adorado por todas las naciones cercanas y lejanas. El concepto que los tolteca tenían de la serpiente emplumada nos dice mucho acerca de ellos. ¿Quién sino un sabio y benévolo pueblo nos hubiera podido legar un dios que mezcla tan armoniosamente el señorío y la belleza? La más pavorosa y más graciosa de todas las criaturas, la víbora, cubierta no de escamas duras, sino del suave y bello plumaje del pájaro Quetzaltótotl. Dije, me enseñaron que la serpiente emplumada realmente vivió una vez en estas tierras y que algún día regresará otra vez. Sí, cabeza inclinada. De lo que podemos entender de los restos de la escritura tolteca, es verdad que vivió una vez. Fue hace mucho tiempo, Hueytlatoani, o como los llamaran los tolteca, y debió de haber sido un gobernante muy bueno. Se dice que Quetzalcóatl, el hombre, no el dios, inventó la escritura, los calendarios, los mapas de las estrellas y los números que usamos. También se dice que nos dejó la receta del aguacamole y de todas las otras moli, salsas, aunque realmente no puedo imaginarme a Quetzalcóatl haciendo el trabajo de un cocinero. Se sonrió y sacudió su cabeza. Luego se puso seria otra vez. Se dice que durante su reinado, en todos los terrenos agrícolas, crecían no solo el algodón blanco, sino también algodón de todos los colores, como si ya hubiesen sido teñidos, y que un hombre solo podía cargar una sola mazorca de maíz. Se dice también que no había desiertos en aquel tiempo, sino árboles frutales y flores creciendo por doquier, en gran abundancia, y el aire estaba perfumado de todas esas fragancias, entremezcladas. Yo pregunté, ¿usted cree, mi señora, que es posible que él regrese otra vez? Bien, él se fue lejos antes de que lo hiciera su pueblo. Y se fue solo. Las leyendas dicen que después de haber hecho mucho bien a su pueblo, Quetzalcóatl
de alguna manera y sin quererlo, cometió un pecado tan pavoroso o hizo algo que violentó tanto sus propias y elevadas normas de conducta que voluntariamente abdicó su trono. Se fue hacia la orilla del mar oriental y construyó una balsa. Unos dicen que la hizo con plumas tejidas entrelazadas, otros que la construyó entretejiendo víboras vivas. En sus últimas palabras a los afligidos tolteca, les juró que regresaría algún día. Remó lejos y se desvaneció más allá de la orilla oriental del océano. Desde entonces, Serpiente Emplumada ha sido el único dios reverenciado por cada nación y cada pueblo que conocemos. Sin embargo, todos los tolteca han desaparecido desde entonces, y Quetzalcóatl todavía no ha regresado. Pero puede ser que ya lo hubiera hecho. Puede ser que sí, dije. Según nuestros sacerdotes, los dioses caminan frecuentemente entre nosotros sin ser reconocidos. ¿Como mi señor padre?, dijo Ixtlilxóchitl riéndose. Pero yo creo que sería muy difícil que no reconociéramos a Quetzalcóatl. La reaparición de un dios ciertamente debería hacer mucho ruido. Ten la seguridad, cabeza inclinada, de que si alguna vez regresa Quetzalcóatl, con o sin comitiva tolteca, lo reconoceremos. Abandoné Xaltocan cerca de la temporada de lluvias en el año 5 Cuchillo, y a excepción de anhelar la presencia de Tzitzitline, había estado tan absorto en mis estudios y en los deleites de la vida de palacio, que apenas me había dado cuenta del rápido transcurrir del tiempo. Francamente me sorprendí cuando mi compañero de escuela, el príncipe Huexotzinca, me informó que en 2 días más sería el primero de los Nemontemtin, los 5 días muertos. Tuve que contar con mis dedos para poder creer que ya había estado fuera de mi casa más o menos 1 año entero, y que éste se acercaba a su fin. Todas las actividades serán interrumpidas durante los días huecos, dijo el joven príncipe. Así es que este año tendremos la oportunidad de movilizar toda la corte hacia nuestro palacio de Texcoco y celebrar allí el mes de Cuauhtlhuacán. Ese era el primer mes de nuestro año solar. Su nombre significa el árbol es levantado, y se refiere a las numerosas y elaboradas ceremonias durante las cuales las gentes de todas las naciones tenían la costumbre de suplicar al dios de la lluvia, Tlaloc, que el siguiente verano fuera abundante en lluvias. Como estoy seguro de que querrás estar con tu familia en esta ocasión, continuó Huexotzinca, te pido que aceptes que mi acali personal te lleve hasta allí. Lo enviaré otra vez por ti cerca del Cuauhtlhuacán, para que te reúnas con nosotros en la corte de Texcoco. Todo eso sucedió muy repentinamente, pero acepté mostrándole mi gratitud por su amabilidad. Solamente te pido una cosa, dijo. ¿Podrías estar listo para partir mañana temprano? Comprende, cabeza inclinada, que mis remeros querrán estar de vuelta a sus hogares en la playa, sanos y salvos, antes de que empiecen los días muertos. ¡Ah! ¡El señor obispo! Una vez más estoy contento y me siento muy honrado de que su ilustrísima adorne con su presencia nuestra pequeña reunión. Y una vez más, mi señor, su indigno siervo, se atreve a darle la bienvenida saludándolo respetuosamente. Sí, entiendo, su ilustrísima. Usted dice que hasta estos momentos no he hablado lo suficiente sobre los bárbaros ritos religiosos de mi pueblo, y que usted en persona quiere oír especialmente acerca de nuestro temor supersticioso por los días huecos, y que también desea escuchar mi narración sobre los ritos paganos de petición al dios de la lluvia. Entiendo, mi señor. Y no se preocupe usted, que diré todo lo que sus oídos desean escuchar. En el caso de que mi viejo cerebro vague en sus recuerdos, o de que mi lengua ya vieja pase demasiado superficialmente sobre algunos detalles pertinentes, por favor, su ilustrísima,
No vacile usted en interrumpirme con preguntas o demandas para su esclarecimiento. Sepan ustedes que fue en el día 6, antes del último día del año 6 casa, cuando el endoselado Acali tallado y con banderolas del príncipe Huexochinca me dejó en el embarcadero de Xaltocan. La espléndida nave con 6 remeros que me habían prestado avergonzó un poco a la canoa descubierta de 2 remos del señor Garza Roja, quien ese mismo día regresaba con su hijo de la escuela para el mes ceremonial de Cuauhtli Ehua. Incluso yo iba mucho mejor vestido que ese principito de provincia, y Pactli inclinó la cabeza involuntariamente, congraciándose conmigo antes de reconocerme. Al hacerlo, su rostro se heló. En mi casa se me dio una bienvenida como a un héroe que regresara de una guerra. Mi padre puso sus manos sobre mis hombros, que ya habían alcanzado casi la misma estatura de los suyos, y también su anchura. Tzitzilini me envolvió con sus brazos, apretándome de una manera que hubiera parecido propia de una hermana para alguien que no hubiera visto cómo sus uñas se clavaban sugestivamente en mi espalda. Hasta mi madre estaba admirada, especialmente por mi traje. Yo llevaba deliberadamente mi manto más bellamente bordado, sosteniéndolo con mi broche de hematites al hombro, y calzaba mis sandalias doradas que se ataban casi hasta la rodilla. Amigos y familiares vecinos se arremolinaban a mi alrededor para mirar embobados al viajero que había regresado. Me sentí muy feliz al ver entre ellos a Tlatli y a Chimali, quienes habían tenido que mendigar el viaje desde Tenochtitlán en unos de los acaltin cargadores de cantera que regresaban a la isla para ser amarrados en el embarcadero durante los 5 días muertos. Los 3/4 y el zaguán de mi casa, que parecían haberse contraído curiosamente, se desbordaban de visitantes. No atribuyo eso a mi popularidad personal, sino al hecho de que a la medianoche empezarían los días huecos, durante los cuales no habría ninguna reunión social. Pocas personas entre las allí reunidas, a excepción de mi padre y de algunos otros canteros, habían salido de nuestra isla, y naturalmente estaban ansiosos de oír acerca del mundo exterior. Sin embargo, hicieron pocas preguntas. Parecían estar muy contentos escuchándonos a Chimali, a Tlatli y a mí intercambiar las experiencias vividas en nuestras respectivas escuelas. ¡Escuelas!, resopló Tlatli. Es bien poco el tiempo precioso que tenemos para trabajos escolares. Cada día los viles sacerdotes nos levantan en la madrugada para barrer y limpiar nuestros cuartos y todos los demás del edificio. Luego tenemos que ir al lago a atender las chinampas de la escuela y a recoger maíz y frijol para la cocina, o ir por todo el camino de la tierra firme a cortar madera para los fuegos sagrados, y a partir y llenar bolsas con espinas de maguey. Dije, la comida y la leña lo puedo entender, pero ¿para qué las espinas? Para penitencia y castigo, amigo topo, gruñó Chimali. Violas la menor regla y un sacerdote te obliga a pincharte repetidas veces. En los lóbulos de las orejas, en los pulgares y brazos, incluso en las partes privadas. Estoy punzado en todas partes. También sufren hasta los que se comportan muy bien, agregó Tlatli. Un día sí y otro no. Parece que hay una fiesta para algún dios, incluyendo a muchos de los que jamás he oído hablar. Y cada muchacho tiene que verter su sangre para la ofrenda. Uno de los que escuchaba preguntó, ¿y cuándo tenéis tiempo de estudiar? Chimali hizo una mueca. El poco tiempo que nos queda no nos rinde mucho. Los maestros sacerdotes no son hombres instruidos. No saben nada, excepto lo que está en los libros de texto. Y estos están ya tan viejos y manchados que se caen a pedazos la corteza. Tlatli dijo, Chimali y yo tenemos suerte,
aunque sea en dos aspectos. Nosotros no fuimos a aprender libros, así es que la falta de esto no nos preocupa. Además, pasamos la mayor parte de los días en los talleres de nuestros maestros de arte, quienes no pierden el tiempo en esas boberías religiosas. Nos hacen trabajar muy duro. Así es que aprendemos lo que nosotros fuimos a aprender. Lo mismo le sucede a algunos otros muchachos, dijo Chimali. Aquellos que, como nosotros, son aprendices de físicos, trabajadores en pluma, músicos y demás. Pero siento piedad hacia los que fueron a aprender las materias del arte del conocimiento de palabras. Cuando no están ocupados en ritos y en su propia mortificación o en labores serviles, son instruidos por sacerdotes que son tan ignorantes como cualquiera de los estudiantes. Puedes alegrarte, Topo, de no haber podido entrar en un Calmecac. Hay poco que aprender en uno de ellos, a no ser que hubieras deseado ser sacerdote. ¿Y nadie, dijo Tlatli con estremecimiento, desearía ser un sacerdote de ningún dios, a menos de que nunca quisiera practicar el sexo, ni tomar un trago de Oakley, o ni siquiera bañarse una vez en su vida? A menos de que disfrute verdaderamente infligiéndose daño a sí mismo, tanto como viendo a la demás gente sufrir. Una vez había sentido envidia de Tlatli y de Chimali cuando ellos se vistieron con sus mejores mantos y se fueron a sus respectivas escuelas. Y sin embargo, en esos momentos, allí estaban con sus mismos mantos y siendo ellos. Entonces, siendo ellos los que me envidiaban. No tuve que decir una palabra acerca de la vida lujosa que gozaba en la corte de Nezahualpilli. Quedaron suficientemente impresionados cuando hice notar que nuestros textos eran pintados sobre piel de cervato para que duraran más. Cuando mencioné la ausencia de interrupciones religiosas, las escasas reglas y poca rigidez, así como también la buena voluntad de los maestros para instruirnos en sesiones privadas. Imagínense ustedes, murmuró Tlatli, maestros que han trabajado en lo que enseñan. Textos en piel de cervato, murmuró Chimali. Hubo una conmoción entre las personas que estaban cerca de la puerta y de repente entró Pactli, como si deliberadamente hubiera planeado su llegada para demostrarse una obra superior del más selecto y prestigioso tipo de Calmecac. Numerosas personas se agacharon a besar la tierra en saludo al hijo de su gobernador, pero no había espacio suficiente para que todos lo hicieran. Mixpatzinco, le saludó mi padre con inseguridad. Desairándolo, sin molestarse en contestar la tradicional respuesta, Pactli me habló directamente. Vengo a pedir tu ayuda, joven Topo. Me tendió una tira de papel de corteza y dijo con camaradería. Tengo entendido de que tus estudios se concentran en el arte del conocimiento de las palabras, y te ruego que me des tu opinión acerca de este intento mío, antes de que regrese a la escuela y lo someta a la crítica de mi señor maestro. Pero mientras me hablaba, sus ojos se desviaban hacia mi hermana. Debió de haberle costado un tormento al señor Alegría, pensé, el haber tenido que servirse de mí como una excusa para poder visitar a Tsitsi antes de que la medianoche hiciera su visita imposible. A Pactli en realidad le importaba muy poco mi opinión sobre su escrito, ya que en esos momentos miraba a mi hermana abiertamente. Así es que lo ojeé y dije con aburrimiento. ¿En qué dirección se supone que tengo que leer esto? Algunas personas se escandalizaron por el tono de mi voz, y Pactli gruñó como si se le hubiese abofeteado. Me miró con ira y dijo entre dientes: de izquierda a derecha, Topo, como tú bien sabes. Usualmente de izquierda a derecha. Sí, pero no siempre, dije. La primera y más básica regla de escritura, que aparentemente ustedes no han comprendido, es que la mayoría de sus caracteres pintados
deben encararse en la dirección hacia donde la escritura debe ser leída. Debí de haberme sentido muy orgulloso de mis finas vestiduras, y también por haber llegado recientemente de una corte mucho más culta que la de Pactley, y de ser el centro de atención de una casa llena de amigos y parientes, porque si no, probablemente no me habría atrevido a violar las reglas convencionales del servilismo. Sin molestarme en examinar más el papel, lo doblé y se lo devolví. ¿Alguna vez ha notado su ilustrísima cómo la rabia puede hacer que diferentes personas adquieran distintos colores? La cara de Pactley estaba casi morada, la de mi madre casi blanca. Tsitsi se llevó la mano a la boca, de la sorpresa, pero luego se rió, lo mismo que Tlatli y Chimali. Pactley desvió su mirada ominosa de mí a ellos y luego la deslizó por toda la concurrencia, de la cual la mayoría de las personas parecían querer volverse aún de otro color, el color invisible del aire. Mudo de coraje, el señor Alegría comprimió el papel encerrándolo en su puño y salió a grandes zancadas, empujando rudamente con los hombros a los que no pudieron cederle inmediatamente el paso. La mayoría de los demás concurrentes también se fueron casi de inmediato, como si de esa manera pudieran desasociarse de mi insubordinación. Usaron el pretexto de que sus casas estaban más o menos lejos de la nuestra y que querían apurarse en llegar antes del oscurecer, y así asegurarse de que ninguna ascua quedara accidentalmente encendida en sus hogares. Mientras la gente se salía, Tlatli y Chimali me lanzaron sonrisas de aprobación. Tsitsi me apretó la mano. Mi padre se veía afligido y mi madre tenía una expresión helada. Sin embargo, no todos se fueron. Se quedaron algunos de los huéspedes que fueron lo suficientemente fieles o lo suficientemente necios como para no sentirse aterrorizados por mi manifiesta rebeldía. Rebeldía que había ostentado precisamente en la vigilia de los días huecos. Verán ustedes, durante esos 5 días que estaban por llegar, cualquier cosa era considerada como una imprudencia, patentemente infructífera y posiblemente arriesgada. Los días no eran realmente días, eran solamente un intervalo hueco necesario entre el último mes de Xiuhtecutli y el próximo mes del año de Cuauhtli Egua. Los días existían tanto como existe un vacío, por lo que nosotros tratábamos de mantener nuestra propia existencia lo más imperceptiblemente posible. Esa era la época del año en que los dioses flojeaban y se adormecían. Incluso el sol Tonatiuh estaba pálido, frío y débil en el cielo. Ninguna persona razonable haría nada por estorbar la languidez de los dioses y exponerse a sus iras. Así es que durante esos 5 días vacíos, todo el trabajo se interrumpía. Todas las actividades cesaban, excepto los trabajos más esenciales e inevitables. Todos los fuegos de los hogares, de las antorchas y de las lámparas eran extinguidos. No se cocinaba, y solamente se servían comidas magras y frías. La gente no viajaba, ni visitaba, ni se reunía. Los esposos refrenaban su relación sexual. También lo hacían y tomaban precauciones 9 meses antes de los Nemotentin, porque un niño nacido durante esos días huecos rara vez sobrevivía a ellos. En todas nuestras tierras, la gente se quedaba dentro de sus casas y se ocupaba en pasatiempos triviales como afilar sus aperos, componer sus redes o simplemente sentarse desanimadamente. Supongo que puesto que los días huecos eran por sí mismos de tan mal agüero, era lógico que las visitas que se quedaron en nuestra casa aquella noche conversaran sobre el tema de augurios y presagios.
Tlatli, Chimali y yo nos sentamos aparte y seguimos comparando nuestras respectivas escuelas, pero alcanzaba a oír retazos de las pláticas de nuestros mayores. Fue hace un año que ella pisó a su pequeña que estaba gateando en el piso de la cocina. Debía haberle dicho lo que ella estaba haciendo al tonali de la niña. Esta no ha crecido ni 2 dedos en un año entero desde que la pisó. Va a ser una enana. Esperad y lo veréis. Antes me burlaba, pero ya no, porque sé que son verdad las viejas historias sobre los sueños. Una noche soñé que una jarra de agua se había roto y al día siguiente mi hermano Shikama moría accidentado en la cantera, como recordaréis. Algunas veces los resultados calamitosos no suceden hasta pasado mucho tiempo, y uno incluso puede haber olvidado cuál fue la acción descuidada que los provocó. Como aquella vez, hace ya años, en que avisé a Teoxxihuitl para que tuviera cuidado con su escoba, pues la vi barrer encima del pie de su hijo que jugaba en el piso. Efectivamente, cuando el muchacho creció, se casó con una viuda casi tan vieja como su madre Teoxxihuitl, lo que hizo de él el hazmerreír de la aldea. Una mariposa voló en círculos encima de mi cabeza. Y hasta un mes más tarde, no supe que en ese mismo día, mi única hermana, Cueponi, había muerto en su casa de Tlacopan. Pero debería haberlo sabido por la mariposa, pues ella era mi más querida hermana y mi familiar más cercano. No pude evitar el reflexionar en 2 cosas. Una era que todo el mundo en Xaltocan realmente hablaba de una manera muy poco refinada comparado con el náhuatl con el cual me había llegado a acostumbrar últimamente. La otra, que todos los augurios a que nuestras visitas se referían parecían solamente presagiar nada más que mala fortuna, privaciones, miserias o adversidad. En ese momento me distrajo Tlatli, diciéndome algo que había aprendido de su señor maestro de escultura. Los humanos son las únicas criaturas que tienen narices. No, no te rías, Topo. De todas las cosas vivientes que esculpimos, solamente los hombres y las mujeres tienen narices que no son solamente parte de un hocico o de un pico, sino que se proyectan de la cara. Así que, como elaboramos nuestras estatuas con tantos detalles decorativos, mi maestro me ha enseñado a esculpir siempre a un humano con una nariz algo exagerada. De este modo, cualquier persona viendo hasta la estatua más complicada y aun siendo un ignorante en arte, puede saber a primera vista que representa a un ser humano y no a un jaguar o a una serpiente o incluso a la cara de la rana de la diosa del agua Xalchihuitlicue. Asentí y guardé esa idea en mi memoria. Desde entonces hice lo mismo con mi escritura pintada, y muchos otros escribanos imitaron mi práctica de dibujar siempre a los hombres y a las mujeres con narices prominentes. En el caso de que nuestra gente esté condenada a desaparecer de la tierra, como los tolteca, confío en que nuestros libros sobrevivirán. Los futuros lectores de nuestra escritura pintada podrán interpretar que todos los habitantes de estas tierras serán aguileños como los maya, pero no tendrán ningún problema en distinguir entre un rasgo humano y el de un animal, o el de los dioses con aspecto de animales. Gracias a ti, Topo, he ideado una firma única para mis pinturas, dijo Chimali sonriendo tímidamente. Otros artistas firman sus obras con los glifos de sus nombres. Pero yo uso esto. Me mostró una tabla de más o menos el tamaño de una sandalia, con innumerables astillas pequeñitas de aguda obsidiana, incrustada en toda su superficie. Me sobresalté y me sentí horrorizado
cuando golpeó fuertemente su mano izquierda abierta contra la tabla. Entonces, todavía riéndose, la mantuvo abierta para que viera la sangre que se escurría por su palma y de cada uno de sus dedos. Puede ser que haya otros artistas llamados Chimali, pero fuiste tú, Topo, quien me enseñó que no hay dos manos iguales. La suya estaba en esos momentos completamente cubierta de sangre. Por lo tanto, tengo una firma que nunca podrá ser imitada. Apretó con su mano izquierda el barro de la gran jarra que servía de depósito de agua para la casa, que estaba allí cerca. Sobre su opaca superficie de arcilla parduzca quedó una brillante huella roja. Viaje usted por estas tierras, su ilustrísima, y verá esa misma firma en muchos de los murales de los templos y en las pinturas de los palacios. Chimali dejó una cantidad prodigiosa de sus obras antes de abandonar el trabajo. Él y Tlatli fueron los últimos invitados en dejar nuestra casa esa noche. Los dos se quedaron a propósito hasta que se escucharon los tambores y las trompetas de concha, que desde el templo de la pirámide anunciaban el comienzo de los Nemontemptin. Mientras, mi madre se apresuraba alrededor de la casa, apagando las luces. Mis amigos también corrían para llegar a sus hogares antes de que los toques de tambor y los roncos sonidos dejaran de oírse. Era arriesgado para ellos, ya que si los días huecos eran malos, sus noches sin luz eran peor. Pero el hecho de que mis dos amigos se quedaran hasta tan tarde me salvó del castigo que me esperaba por haber insultado al señor Alegría. Ni mi padre ni mi madre podrían encargarse de algo tan serio como un castigo durante los días que seguían. Y ya para cuando los Nemontemptin terminaron, el asunto había sido totalmente olvidado. Sin embargo, esos días no estuvieron exentos de acontecimientos notables para mí. Durante uno de ellos, Tsitsi me llevó aparte para susurrarme urgentemente. ¿Es que tengo que ir a robar otro hongo sagrado? Hermana impía, le cicé, pero no con ira. El acto del Ahuilnemiltzitl está prohibido en este tiempo, aún a los esposos. Solamente a los esposos. Para ti y para mí está prohibido siempre. Así es que no corremos un riesgo excepcional. Antes de que yo pudiera decir algo más, se alejó de mí y fue hasta la enorme jarra, que le llegaba a la cintura y que contenía la provisión de agua para toda la casa, aquella que llevaba la huella de sangre de Chimali. La empujó con todas sus fuerzas, volcándola y rompiéndola, y el agua se vertió en cascada por el piso de piedra. Nuestra madre se precipitó dentro del cuarto y soltó una de sus diatribas contra Tzitzitini. ¡Moza torpe! La jarra tomó todo un día para llenarse. Se suponía que tenía que durar todo el tiempo de los Nemontemptin. No tenemos ni una gota de agua en la casa, y ningún otro recipiente de ese tamaño. Sin alterarse, mi hermana dijo: Mixtli y yo podemos ir al manantial con las jarras más grandes, y entre los dos traer lo más que podamos en un viaje. Nuestra madre no estimó mucho esta sugestión, por lo que siguió chillando durante un buen rato, pero realmente no tenía otra alternativa y finalmente nos dejó ir. Cada uno de nosotros salió de la casa cargando una jarra de barriga grande asida por sus asas, pero a la primera oportunidad las dejamos en el suelo. La última vez que describí a Tsitsi cómo era en los primeros años de su adolescencia, pero ya para entonces tenía 20 años,
y por supuesto sus caderas y nalgas, se habían llenado para convertirse en las graciosas curvas de una mujer. Cada uno de sus senos había crecido más allá del hueco de mi mano. Sus pezones eran más eréctiles, sus aureolas tenían un diámetro más grande y un color pardo bermejo más oscuro que resaltaba contra la piel color de cervato que los rodeaba. Tsitsi era también, si es posible, cada vez más rápida en sus arrobamientos, y sus respuestas y movimientos eran más frenéticos. Solo en el breve intervalo que nos permitimos entre la casa y el manantial, ella llegó al éxtasis por lo menos 3 veces. Su creciente capacidad para la pasión y una notable madurez en su cuerpo me dio el primer indicio de un acerto que mis experiencias con otras mujeres en años posteriores sirvieron para confirmar siempre. Así es que no la considero un acerto, sino más bien como una teoría comprobada, y es esta. La sexualidad de una mujer está en proporción directa con el diámetro de la aureola de su seno. No importa cuán bello sea su rostro, ni cuán graciosa su figura. No importa lo accesible o lo alejada que parezca ser. Esas características pueden despistar, inclusive deliberadamente por su parte. Sin embargo, sea una noble astuta, una esclava ingenua o una virgen tímida del templo, existe ese único signo digno de confianza, indicador de la sensualidad de su naturaleza. Y para el ojo conocedor, ningún arte cosmético puede esconderlo ni falsificarlo. Una mujer con una área grande y oscura alrededor de su pezón invariablemente es de sangre caliente, aunque ella desee ser diferente. Una que solo tiene el pezón sin el disco alrededor, como el vestigio del pezón de un hombre, inevitablemente es fría, aunque ella crea honestamente ser otra, o incluso comportarse de una manera desvergonzada, con el objeto de parecer diferente. Por supuesto hay grados intermedios. La medida solamente se puede llegar a aprender por la experiencia. Por lo tanto, lo único que necesita un hombre es procurar lanzar una sola mirada al pecho descubierto de una mujer y sin perder su tiempo y sin tener la necesidad de desilusionarse, puede juzgar lo pasional que será ella. ¿Su ilustrísima desea que termine con este tema? Ah, bien. No dude de que si me entretuve en ello, es porque es mi teoría. Siempre le he tenido cariño y me ha gustado comprobarla. Y ni una sola vez le he encontrado refutación alguna. Antes pensaba que debería ser señalada a los muchachos tan pronto como entraran en la escuela del aprendizaje de modales. Sigo creyendo que la correlación entre la sexualidad de una mujer y su aureola debería tener una aplicación más útil de la que corresponde solamente a la alcoba. ¿Y yo? Yo. ¿Sabe usted, su ilustrísima? Se me acaba de ocurrir que su iglesia podría interesarse en usar mi teoría como una rápida y sencilla prueba para escoger a las muchachas que por su naturaleza fueran las más apropiadas para ser monjas en sus... Desisto, sí, mi señor, desisto.